Introducción. La historia de Lucas. Déjame contarte sobre Lucas. Era un chavo común, como cualquier otro, pero había algo que no podía controlar: sus emociones. Cada vez que algo no salía como él quería, se sentía invadido por la ira o frustración. ¿Te has sentido así alguna vez? Cuando algo chiquito parece un monstruo y no sabes cómo reaccionar de otra forma. Pues sí, Lucas también pasaba por eso. Una vez, tuvo una pelea gigante con su mejor amigo. Las palabras salieron sin pensarlo, y después, al mirar atrás, se arrepintió. Pero ya era tarde. La amistad, que antes parecía más firme que una roca, ahora estaba rota. Se quedó pensando: ¿qué me pasó? ¿Por qué siempre reacciono así? Fue en ese momento que decidió que tenía que cambiar. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy: la madurez emocional. Vamos a ver cómo Lucas aprendió a manejar mejor sus emociones, y tal vez tú también puedas aprender algo que te ayude a tener más control y equilibrio en tu vida. ¿Qué es la madurez emocional? Déjame preguntarte algo. ¿Te has dado cuenta de que las emociones, muchas veces, son como una ola en el mar? Vienen, y si no sabes cómo manejarlas, te pueden arrastrar. La madurez emocional, mi hermano, es ser el surfista de esa ola. No se trata de no sentir, sino de saber cómo surfear cuando llegue. La madurez emocional es saber qué sientes, cómo te sientes, y lo más importante, saber por qué te sientes así. A veces, actuamos impulsivamente y luego nos arrepentimos, ¿verdad? Es porque no entendemos lo que realmente está pasando dentro de nosotros. Pero cuando empiezas a entender tus emociones, las cosas empiezan a cambiar. Lucas, por ejemplo, empezó a darse cuenta de que la ira que sentía no era solo ira. Era miedo al rechazo, miedo de no ser escuchado. Cuando entendió eso, comenzó a sentirse más en control. Entonces, piénsalo. ¿Eres capaz de entenderte más? ¿De saber qué hay detrás de tus reacciones? Eso es el comienzo de todo. Eso es madurez emocional. Ahora dime, ¿te has dado cuenta de algún momento en tu vida en que reaccionaste sin saber por qué estabas tan enojado? Vamos a dar el siguiente paso para entender qué hacer cuando eso pase. Primera forma: conoce tus emociones. Imagina que estás en una situación tensa. Alguien te critica, te desafía, o simplemente no tienes el control de la situación, y de repente, algo dentro de ti explota. ¿Sabes qué está pasando en ese momento? Estás siendo invadido por una emoción, pero probablemente no sabes qué está realmente detrás de ella. Miedo, inseguridad, frustración, el miedo a fallar. Todo eso puede estar mezclándose en ese momento. Lucas pasó mucho tiempo dejándose llevar por esas reacciones, sin intentar entender lo que realmente estaba pasando. Simplemente sentía rabia y reaccionaba. Pero cuando empezó a preguntarse, ¿por qué me siento así?, empezó a notar que su rabia venía de algo mucho más profundo. A veces, sentía que las personas no lo escuchaban o que no lo respetaban. Otras veces, era simplemente el miedo a ser abandonado. Comenzó a darse cuenta de que sus reacciones, en lugar de protegerlo, solo empeoraban las cosas. Ahora, quiero que pienses. ¿Y si la próxima vez que surja una emoción fuerte, simplemente te detienes y preguntas: ¿qué estoy sintiendo realmente? Porque entender tus emociones no es algo que suceda de la noche a la mañana, pero es el primer paso para dominarlas. Cuando Lucas empezó a hacer esto, se dio cuenta de que la rabia no era un fin en sí misma. Era solo una señal de que algo más profundo necesitaba ser resuelto. Y así, empezó a lidiar con sus sentimientos en lugar de simplemente reaccionar ante ellos. Quiero preguntarte ahora: ¿alguna vez te has detenido a pensar qué hay detrás de tu rabia o frustración? Sé que no es fácil, pero intenta mirar tus sentimientos con más curiosidad. ¿Qué te están tratando de decir? ¿Alguna vez te has pillado reaccionando sin saber por qué, sin entender lo que realmente sentías? ¿Te gustaría saber qué hacer cuando eso pase? Pues bien, vamos a dar el siguiente paso, donde Lucas descubrió cómo la paciencia puede ser su mejor amiga cuando se trata de controlar las emociones. Segunda forma: respira y cálmate antes de actuar. Ahora, imagina esto.
Estás en una situación donde alguien te irrita profundamente. La gana de explotar es enorme, sientes que la sangre te hierve. Pero, ¿y si te dijera que el secreto para no hacer algo de lo que te vas a arrepentir está en algo bien sencillo? Respirar. Antes de entender esto, Lucas solía actuar sin pensar. Decía lo primero que le venía a la cabeza, reaccionaba en el momento y, cuando se daba cuenta, ya había hecho algo que lastimaba a alguien o incluso a él mismo. Así que decidió probar algo nuevo. Dar un paso atrás y respirar antes de reaccionar. Esto puede parecer simple, pero es un verdadero cambio de juego. Al principio, Lucas lo encontraba difícil cuando estaba enojado, pero empezó a practicar. Cada vez que sentía que la ira subía, cerraba los ojos un segundo y respiraba profundamente. No necesitaba esperar a que la ira desapareciera. Solo necesitaba tomarse un tiempo para que no lo controlara. ¿Alguna vez has pensado en el poder de hacer una pausa antes de actuar? Cuando sientes la necesidad de gritar o pelear, trata de dar un paso atrás, respirar y contar hasta 10. No se trata de ignorar lo que sientes, sino de no dejar que tus emociones dominen tus acciones. El secreto aquí, amigo, es que cuando te tomas ese tiempo, puedes ver la situación con más claridad. Y es en ese espacio entre sentir y actuar donde puedes elegir la reacción que te acerca a quien quieres ser. Lucas, después de un tiempo, comenzó a notar que, cuando se daba ese tiempo para respirar, las cosas no parecían tan malas como las había imaginado. Ya no sentía que necesitaba gritar o atacar. Se dio cuenta de que la ira se iba mucho más rápido cuando simplemente dejaba que pasara, en lugar de hundirse en ella. Te invito a intentarlo también. La próxima vez que sientas esa rabia o frustración apoderándose de ti, respira. Date el tiempo que necesitas. Estoy seguro de que la manera en que ves la situación cambiará. Ahora, ¿has pensado en el impacto que puede tener hacer esa pausa? Vamos al siguiente paso, donde Lucas aprendió algo que, si lo entiendes y lo aplicas, puede cambiar mucho la manera en que te relacionas con el mundo. La responsabilidad sobre tus propias emociones. Tercera forma, ser responsable de tus sentimientos. ¿Sabes cuando estás tan enojado, tan frustrado, y lo primero que te viene a la mente es echarle la culpa a los demás? Fue él quien me hizo sentir así. Ella no me escuchó, por eso estoy tan molesto. Suena más fácil señalar a los demás, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que la verdadera fuerza está en asumir la responsabilidad de tus emociones, incluso cuando alguien o algo te provoca? Antes de entender esto, Lucas siempre culpaba a los demás por sus reacciones. Si alguien era grosero con él respondía de vuelta, sintiendo que la culpa era del otro. Pero, con el tiempo, se dio cuenta de que no importaba lo que el otro hiciera. Él siempre tenía el control de cómo se iba a sentir y cómo iba a reaccionar. Imagina ahora que alguien te dice algo que te duele. Tienes dos opciones: reaccionar con ira, diciendo algo de vuelta, o parar y pensar antes de hablar. En el momento en que eliges cómo vas a reaccionar, estás asumiendo la responsabilidad de tus sentimientos. Lucas tuvo un momento de reflexión en el que se dio cuenta de que, incluso cuando alguien se comportaba mal con él, la ira que sentía no era causada por la otra persona. La ira era una reacción suya, y él tenía el poder de elegir si la dejaba dominarlo o si podía actuar de manera diferente. Aquí está la verdad. No puedes controlar el comportamiento de los demás, pero siempre puedes controlar cómo vas a reaccionar. La responsabilidad sobre tus sentimientos te pone al mando de tu vida. Cuando te das cuenta de esto, empiezas a ver que, en lugar de ser una víctima de las circunstancias, eres el dueño de tus reacciones. Te pregunto ahora, ¿alguna vez te has detenido a pensar que, muchas veces, tienes el poder de elegir cómo reaccionar ante algo que te molesta? No se trata de negar lo que sientes, sino de entender que no tienes que ser controlado por eso. Cuando Lucas empezó a aceptar que él era responsable de sus emociones, comenzó a sentirse más fuerte. Ya no necesitaba echarle la culpa a los demás, solo tenía que entender lo que estaba sintiendo y tomar una decisión consciente sobre cómo reaccionar. ¿Y tú? ¿Has pensado que tal vez el control sobre tus reacciones está en tus manos, incluso cuando las cosas no van bien?
Vamos a avanzar al siguiente paso, donde Lucas aprendió la lección más importante de todas: perdonarse a sí mismo. Eso fue lo que realmente lo liberó. ¿Quieres saber cómo eso puede liberarte a ti también? Vamos a continuar. Cuarta forma. Aprende a perdonarte a ti mismo. Ahora, seguro que has pasado por situaciones en las que cometiste errores, ¿no? Puede ser que hayas dicho cosas que no querías o hecho algo que lastimó a otra persona. ¿Y sabes qué es lo más difícil de todo eso? Aceptar esos errores y perdonarte a ti mismo. Lucas, por mucho tiempo, cargó con el peso de sus errores. Cada vez que discutía o tomaba una decisión impulsiva, se martillaba la cabeza. Sentía que no merecía el perdón de nadie, mucho menos el suyo propio. Se sentía culpable, pensando: soy así, no tiene remedio, no sé controlar mis emociones. Eso lo dejaba cada vez más aislado y frustrado, hasta que se dio cuenta de algo importante. Cuando Lucas empezó a reflexionar más profundamente sobre su vida, entendió que nadie es perfecto. Cometer errores es parte del viaje de todos. Se dio cuenta de que, en lugar de culparse por cada error, debía aprender de ellos. Cada vez que fallaba, en realidad estaba teniendo la oportunidad de crecer y mejorar. La verdad es que, muchas veces, somos nuestros peores críticos. ¿Te has dado cuenta de eso? En lugar de aprender de nuestros errores, nos castigamos tanto que olvidamos seguir adelante. Lucas, entonces, tomó la decisión de perdonarse a sí mismo. Se permitió entender que no era perfecto, pero que podía aprender y cambiar. Eso fue liberador. Y aquí está el secreto, amigo. Perdonarte a ti mismo no significa que vas a olvidar el error. Significa que aceptas que cometiste un error, aprendes de él y sigues adelante sin cargar con el peso de la culpa. Eso abre puertas para que seas más amable contigo mismo y más consciente de tus acciones. Sé que a veces te puedes sentir como Lucas, con miedo de cometer errores y no ser lo suficientemente bueno. Pero te digo, perdónate. No dejes que los errores del pasado definan quién eres. Eres capaz de mejorar y ser una versión más fuerte de ti mismo cada día. Lucas aprendió a ser más amable consigo mismo. No era perfecto, pero lo estaba intentando. Y eso fue suficiente para comenzar a cambiar su vida. Sé que perdonarte a ti mismo no es fácil, pero imagina lo liberador que sería si dejaras ir esa culpa y comenzaras a darte la oportunidad de mejorar. Perdónate, porque mereces esa paz. Ahora, vamos al siguiente paso, que te mostrará cómo entender al otro puede cambiar todo a tu alrededor. Practicar la empatía. ¿Listo para seguir adelante? Te garantizo que este paso puede transformar por completo la forma en que te relacionas con las personas. Vamos a descubrir cómo. Quinta forma. Practica la empatía. Ahora vamos a hablar de algo que, muchas veces, se deja de lado: la empatía. ¿Alguna vez has pensado lo importante que es intentar entender lo que la otra persona está sintiendo? La empatía es la habilidad de ponerte en el lugar de otro y realmente tratar de comprender lo que está viviendo, en lugar de solo reaccionar a la situación basándote en lo que tú sientes. Lucas, hasta ese momento, estaba tan enfocado en sus propias emociones que se olvidaba de mirar a los demás. Pensaba que las personas deberían actuar según lo que él esperaba de ellas, y cuando eso no pasaba, reaccionaba de manera impulsiva. Se sentía incomprendido, pero nunca se paraba a pensar: ¿y si la otra persona también está pasando por sus propios problemas? Un día, Lucas tuvo una conversación con su mamá. Ella estaba triste, y en lugar de impacientarse, Lucas paró y le preguntó: ¿qué pasó, mamá? Y ella, con cara cansada, le contó las dificultades que estaba enfrentando en el trabajo y en su vida personal. En ese momento, Lucas se dio cuenta de que, muchas veces, las personas a su alrededor están lidiando con cosas que él no sabía. Así que hizo una elección: ponerse en el lugar de los demás, tratar de entender lo que sentían antes de reaccionar. La empatía no es solo una técnica, es una manera de conectar de verdad con los demás. Cuando empiezas a practicar la empatía, tu forma de relacionarte cambia.
comienzas a darte cuenta de que las actitudes de las personas no siempre tienen que ver contigo, sino con lo que están viviendo en ese momento. ¿Sabes ese momento cuando te enojas con alguien que está siendo grosero? A veces, eso puede ser porque esa persona está pasando por algo difícil y no sabe cómo lidiar con eso. Cuando logras mirar eso con empatía, puedes elegir reaccionar con paciencia, en lugar de seguir el ciclo de agresión y frustración. Lucas se dio cuenta de que, cuando empezó a practicar la empatía, sus relaciones mejoraron. Dejó de ver a los demás como enemigos y empezó a verlos como personas con sus propios dolores, sus propias luchas. Ya no reaccionaba impulsivamente, sino con más comprensión y paciencia. Ahora dime, ¿te has parado a pensar cómo sería si, en lugar de reaccionar con ira o frustración, te preguntaras, ¿qué está sintiendo esta persona? ¿Qué puede estar pasando con ella? Cuando practicas la empatía, comienzas a crear relaciones más profundas y, de alguna manera, tus propias emociones se equilibran. Sé que esto puede ser un desafío a veces, sobre todo cuando estamos en pleno calor del momento. Pero piensa conmigo, si tuvieras más paciencia y trataras de entender lo que la otra persona está viviendo, ¿cómo crees que cambiarían tus reacciones? Ahora, Lucas entendió que la clave para mejorar sus relaciones estaba justo en la empatía. Y créeme, esto te va a ayudar a conectarte mejor con los demás y a desarrollar una madurez emocional aún mayor. ¿Qué tal si cerramos todo esto y vemos cómo Lucas y tú pueden aplicar estas lecciones para transformar sus vidas? ¿Quieres saber cómo? Vamos a la conclusión. Conclusión. El final de Lucas. Lucas, a lo largo de este viaje, se dio cuenta de que la vida no se trata de ser perfecto o de no cometer errores. Se trata de aprender a manejar tus sentimientos, entender tus reacciones y, sobre todo, asumir la responsabilidad por ellas. Descubrió que la madurez emocional no llega de golpe, sino que es un proceso constante de autoconocimiento y práctica. Cuando comenzó a entender sus emociones, dejó de dejarse dominar por ellas. Al respirar y darse una pausa antes de reaccionar, pudo pensar mejor y actuar con más claridad. Aprendió que no era lo que los demás hacían lo que lo afectaba, sino cómo elegía reaccionar. Se perdonó por sus errores y empezó a mirarse a sí mismo con más comprensión. Y al practicar la empatía, mejoró las relaciones a su alrededor, conectando de forma más profunda con las personas. Hoy, Lucas es una persona más equilibrada. No es perfecto, pero entendió que la verdadera madurez emocional está en reconocer los propios errores, aprender de ellos y crecer sin juzgarse demasiado. Ahora sabe que, cuando surge una emoción fuerte, tiene el poder de elegir cómo reaccionar. Y con esto, puede vivir una vida más tranquila, más feliz y con relaciones más saludables. La lección para ti. Ahora quiero que pares un momento y pienses, ¿qué puedes hacer para comenzar a trabajar en tu madurez emocional? Sé que, a veces, las emociones pueden controlarnos, pero la gran verdad es que tú tienes el poder de elegir cómo reaccionar a todo lo que pasa a tu alrededor. Cuando entiendas tus emociones, cuando sepas dar una pausa antes de actuar, cuando asumas la responsabilidad de tus sentimientos, cuando te perdones y, por último, cuando practiques la empatía, te darás cuenta de que la vida se vuelve más ligera y las relaciones más profundas. Y la clave aquí es, no existe un momento mágico en el que todo va a cambiar de una sola vez. La madurez emocional es un proceso continuo. Se trata de ser amable contigo mismo mientras aprendes. Se trata de crecer con los errores y nunca dejar de intentar ser una mejor versión de ti mismo. Lucas empezó con pasos pequeños, igual que tú puedes empezar. No se trata de ser perfecto, sino de hacer lo mejor que puedas con lo que sabes en este momento. Y con esto, tu vida se transformará, igual que la de Lucas. Entonces, ¿qué tal si comienzas ahora? La próxima vez que sientas una emoción fuerte, recuerda. Respira, reflexiona, asume la responsabilidad y practica la empatía. El cambio está a tu alcance. Solo da el primer paso. La madurez emocional no se trata de ser perfecto, sino de crecer cada día. Puedes dominar tus emociones y vivir de manera más equilibrada y feliz. Comienza hoy.
Si te gustó este video y crees que la madurez emocional puede transformar tu vida, te invito a suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Y no olvides dejar tu like si este video tuvo sentido para ti, porque me ayuda a seguir trayendo más consejos valiosos para tu camino. Y me encantaría saber qué piensas sobre este tema. Comenta aquí abajo. ¿Cuál de los pasos para desarrollar la madurez emocional crees que más te ayudará? Vamos a platicar sobre esto. Tu participación es muy importante. Nos vemos en el próximo video. Are you cooking for me tonight, boy?